todos tenemos que Ya, decir, doctor. tiene que haber otro modo de ver esto. Recuerden, la frase que tienen que repetirse a sí mismos es, tiene que haber otro modo, porque entonces activan un mecanismo en el interior de su mente. Ese mecanismo hace que sin que cambie lo exterior, se empiece a reacomodar lo interior y vean las cosas de otro modo. Les voy a decir una cosa que no les había dicho antes, pero el mundo externo no es más que una imagen de la condición interna. Claro que hay imágenes colectivas, porque ustedes me van a decir, pues no es mi condición interna que haya una pandemia cuando todo el mundo la está viendo, sí, pero es que existe el ego colectivo. Entonces, en el ego colectivo existe la proyección de la pandemia. De hecho, al final de esta noche, les voy a dar un link que no pienso pasar por aquí porque está larguito, en donde se explica esto desde el punto de vista de la mente colectiva y cómo la mente colectiva es la que está produciendo esta pandemia. Es decir, sí es cierto que existe un virus, pero la mente colectiva puede crear o fabricar, mejor dicho, porque viene del ego colectivo, toda clase de catástrofes. De ahí vienen las catástrofes que vemos, parece externamente, pero que son realmente fabricaciones internas. Pero bueno, entonces, con el casi mantra que yo les pido que tengan, que es, tiene que haber otra manera de ver esto, encuentran eventualmente el camino para ver esto de otra manera, de una manera más benévola, de una manera más promotora de crecimiento, de una manera más útil y sobre todo de una manera más evolutiva, porque este curso se llama Caminando de regreso a nuestro hogar. Entonces, todo esto no son más que medios que nosotros podemos aprovechar como escalones en la escalera espiral esta que nos conduce de regreso al lugar en donde las personas que han estado en las clases previas, de regreso al lugar de donde nunca hemos salido. Es decir, directo al uno, a la unidad, que si le quieren llamar el cielo, si le quieren llamar nirvana, si le quieren llamar Dios. A mí en lo personal sí me gusta llamarle Dios. Y vivimos en el corazón de Dios, en plena dicha, por siempre, por la eternidad, en paz, siendo uno solo. Y por eso se dice que Dios tiene un hijo. Entonces, todos estos fragmentos que parecemos ser no son ciertos. Somos uno, que parecemos muchos. Entonces, todos somos lo mismo. Somos un espíritu que está teniendo una experiencia a través de un cuerpo físico. Y por lo tanto cree, porque se asoma al mundo a través de las ventanas del cuerpo físico, que son los 5 sentidos, cree en lo que le están diciendo los 5 sentidos, evidentemente. Y no se dan cuenta de que esta realidad que están viendo está mediatizada. Mediatizada quiere decir pasa a través de un medio. Entonces, que pase a través de un medio la tiñe de cierta peculiaridad. Ustedes saben, los físicos cuánticos nos dicen que mi mano teóricamente debería pasar a través de mi escritorio porque los espacios entre los átomos son enormes y sin embargo no pasa. ¿Por qué? Porque está mediatizado a través de los órganos de los sentidos. Para que ustedes entiendan qué es esto de mediatizar. A ver, ¿de qué color verían ustedes las cosas si les ponen un casco de acrílico rojo? Rojo, ¿no? ¿Verían todo rojo? ¿Y sería todo rojo o está mediatizado? Está mediatizado por el casco rojo.
De esta misma manera, la realidad que ustedes están viendo y que yo estoy viendo, desde luego, porque yo también me asomo a través de los órganos de los sentidos, básicamente dos, los ojos y los oídos, pero también está el tacto, el gusto, el olfato. Entonces, a través de los órganos de los sentidos, percibimos el mundo. Y la percepción que hacemos del mundo, esto quiero que se lo graben en todas sus células, es una interpretación. Cada quien hace una interpretación diferente. Pero como está seguro de su interpretación, su ego, que es la parte, recuerden, siniestra de nuestra mente, nos dice, claro que tu percepción es correcta, tienes razón. Una de las tres características del ego es tener razón. Por eso existe el dicho de ¿qué prefieres, tener razón o ser feliz? Entonces, si yo estoy captando la realidad de una manera y mi esposa está captando la realidad de otra manera y los dos creemos tener razón, ¿qué creen que va a pasar? Pues vamos a tener un pleito espantoso, porque cada quien va a defender su punto de vista tratando de convencer al otro imbécil de que está mal. Y entonces los dos nos vamos a aferrar. Y entre más nos aferremos, menos resolución de conflicto hay y más se va a descomponer la relación. Pero recuerden que se están aferrando a una interpretación, porque su percepción no es fija. Si todos tuviéramos la misma percepción fija, no habría polémicas de ninguna especie. Todos dirían que ojalá que gane Trump, o todos dirían que ojalá que pierda. Pero hay un número de gente que dice que ojalá que gane y otros dicen que ojalá que pierda, ¿no? Porque cada quien está interpretando una realidad a su modo. Percepción es una interpretación, no lo olviden. Entonces, recordando un poquito las clases previas, todo lo que nos ocurre es mental, todo lo que nos ocurre está producido en la mente y lo que vemos externamente no es más que una imagen externa de una realidad interna. Realidad que puede ser colectiva, como la pandemia. Entonces, si nosotros tenemos alguna posibilidad de evolucionar, lo primero que tenemos que saber es cómo entrar a la mente. Y entramos a la mente no con mucha dificultad, es relativamente fácil entrar a la mente. Y ya hemos hecho ejercicios de entrar a la mente en las 3 clases previas y lo han hecho muy bien. Yo he estado muy contento con los resultados porque lo hacen muy bien. Y vamos a entrar a la mente ahorita porque en la mente vamos a ver esta cosa que nos unifica. Recuerden, en la mente hay 2 habitantes. Está el ego, que es el farsante. El ego a quien en Kabbalah le dicen Satán. El ego que existe en nuestra mente para atormentarnos. Es nuestro enemigo. Es el autor de todos los miedos que tenemos, de todas las angustias y de todas las incertidumbres. Es el autor del tiempo que nos saca de la realidad del momento. Todas las cosas malas que nos pasan por el ego. Ustedes dirán, ¿cómo una enfermedad a poco me dio por el ego? Sí, sí te dio por el ego. Ni más ni menos que te dio por el ego. ¿Por qué? ¿Cómo pasó esto? Ah, pues el ego te hizo sentir culpable y incrustaste la culpa en tu cuerpo. Y entonces te enfermaste. Ningún inocente se enferma. Y si ustedes se acuerdan, el modo de curar de Jesús era vete en paz, tus pecados te son perdonados. O sea que es lo mismo que decirle eres inocente. Claro que él tenía mucho poder mental y transmitía la inocencia. Si ustedes pueden transmitir la inocencia, en ese sentido, curan. Pero bueno, vamos a ir a nuestra mente y vamos a ver que, además del ego, existe el ser luminoso,
que es una chispa de la divinidad, que cuando parecimos separarnos o cuando parecimos salirnos del corazón de Dios, se quedó en nosotros una semillita de luz, una luz muy, muy brillante, una luz que si es usada a nuestro beneficio, crece y nos da lo contrario del ego, nos da paz, nos da aceptación, nos da esperanza y nos llena de certeza de que tarde o temprano vamos a despertar de este sueño y vamos a darnos cuenta que estamos dichosos en el corazón de Dios. Entonces cierren sus ojos un momento y la meditación, que siempre usa más o menos las mismas palabras, pónganse cómodos, de ser posible recarguen su cabeza. Es una meditación corta que dice así: cierra los ojos al mundo que tú ves y en la silenciosa oscuridad contempla cómo aparecen las luces que no son de este mundo, porque las chispitas en cada uno de nosotros no son de este mundo, vienen directamente de nuestro origen, vienen de nuestro hogar, es como si nos hubiéramos traído un recuerdito. Entonces contempla las luces que no son de este mundo aparecer una a una y muchas. Si vemos las lucecitas, las chispitas muy brillantes de la gente que está a nuestro alrededor, y luego de la gente que está en nuestro vecindario, y luego de la gente que está en nuestra colonia, y luego de la gente que está en nuestra ciudad, y luego en el país, y pronto son muchas lucecitas. Contempla las luces que no son de este mundo aparecer una a una y muchas, y cientos, y miles, y millones. Y contempla en tu mente qué ocurre si las dejas crecer. Déjalas crecer. Déjalas que adopten su tamaño normal. Tu olvido las hace pequeñas, pero tu enfoque las hace grandes y van creciendo más y más. Estas chispitas se están volviendo globos y los globos crecen. Son globos luminosos bellísimos, de una luz blanca dorada que no existe en este mundo y que solo existe en nuestro espíritu. Y siguen creciendo las luces, más y más, más y más. Y poco a poco los millones de luces empiezan a entrar en contacto unas con otras. Y donde una empieza y la otra termina, pierde todo significado, porque la luz se mezcla en la luz como una sola luz. Pronto tenemos entre nosotros un enorme, vastísimo océano de luz deslumbrante, de luz blanca, dorada, bellísima, que se extiende por todos lados, por todos lados. Esa luz de ese océano es el espíritu, que está aparentemente fragmentado en muchas chispitas en cada uno de nosotros, pero es una sola. Es lo que nos hace ser unos. Uno. Es lo que hace que intentemos desde esa chispita amar al prójimo como a nosotros mismos. De ahí nace el amor.
que se puede extender tanto como el océano. Y si nos diéramos cuenta de que somos uno, estaríamos completa y totalmente iluminados. Es decir, esa luz nos cegaría por momentos y permanecería con nosotros unos minutos y se llama iluminación. Y si alcanzáramos ese estado, estaríamos en el umbral del cielo. De ahí se dice metafóricamente que ya Dios estira su brazo y nos mete a su corazón, donde hay paz, hay dicha, hay amor, es puro amor y es eterno. Y ahí vivimos, soñando que estamos aquí. Contemplen este océano de luz, bellísimo. Contemplen cómo rompe una de las dualidades básicas. Este océano abarca todo y sin embargo se extiende. ¿Cómo es eso? Esa es la naturaleza de la no dualidad. Sí abarca todo y sí se extiende. ¿Qué cosa? Y ahí es a donde vivimos como uno. Si quisiéramos ver nuestra relación con Dios, veríamos aparecer sobre ese océano un arco de luz, de la misma luz del océano. Un arco que aparece sobre el océano y que se va ensanchando hacia adelante y hacia atrás, hacia arriba y hacia abajo. Más y más. Y crece el arco, más y más. Y crece tanto que se funde con el océano. Y se vuelve una sola luz que abarca todo. Simbólicamente, ese es el Padre. Y el océano es el Hijo, que se vuelven uno solo. Ya no hay distinción alguna entre el Padre y el Hijo. Por eso en el Espíritu somos como Dios, porque somos una extensión de Él. Y ahí en el corazón de Dios vivimos en paz, en plenitud, en total y completo amor, sin ninguna aflicción, sin ninguna pena. Y la única distinción entre el Padre y el Hijo es que el Padre creó al Hijo, pero una vez creados se vuelven uno solo. Son lo mismo y tienen la misma capacidad creativa y por eso todo lo abarcan y se siguen extendiendo. Memoricen la paz que existe ahí. Su chispita los está conectando. Ahí hay puro amor, muy suavecito. No es el amor del 14 de febrero, ese es el amor romántico, es tormentoso y agridulce. Este amor es lindo, envuelve, protege, inunda de paz. No hay nada de qué preocuparse, ni siquiera hay nada de qué ocuparse. Todo es una sola cosa. No hay variaciones, no hay grados, no hay más ni menos, no hay escasez y abundancia.
No hay grande y chico. No hay placer ni dolor. Hay felicidad, que no es igual al placer. Llénense de este amor porque está en ustedes. Llénense de esta plenitud porque está en ustedes. Y les puede proporcionar una forma diferente de ver las cosas. Y poco a poco regresen. Poco a poco sientan su cuerpo. Y otra vez están en este sueño, que es totalmente irreal. Recuerden, desde el Advaita Vedanta ya hablan de que esto es ilusorio, esto es el Maya. Lo mismo dice el Tao. Todo esto que vemos es ilusorio. Lo mismo dice el budismo. Y lo mismo dicen otros filósofos que no tocaremos, como Zoroastro y como los sufis, que también se iluminaron algunos. Y entonces estamos viviendo literalmente como si estuviéramos viendo una película. Y lo raro del asunto es que cuando no nos gusta la película, ¿saben qué hacemos? Vamos a la pantalla y le damos de manotazos. Y la película sigue ocurriendo como si nada la tocara. Porque tenemos que ir al proyector. El proyector es la mente. Y por eso tengo que pensar diferente. Tengo que modificar mi mente. Y en inglés se dice literalmente así, se dice change your mind. En español diríamos, cambia tus pensamientos, cambia el proyector. No lo veas así. No veas la pandemia como una calamidad. Vela como una oportunidad. Y todo cambia. Pero ¿cómo la voy a ver como una oportunidad si ya se murió fulano y perengano? ¿Y cómo saben que a fulano y a perengano no les está yendo mejor que a ustedes? Entonces, a lo mejor les dieron un pase gratis a algo que es bastante mejor que la feria de Chapultepec. Entonces nosotros nos lamentamos, pero es egocéntrico nuestro lamentarnos, porque no nos damos cuenta que la otra gente está mejor. Y entonces, casi cuando se muriera alguien tendríamos que alegrarnos. Pero estamos tan hechos a nuestro modo de percibir que egocéntricamente lo vemos como una pérdida. No perdemos nada. Nadie pierde a nadie. No es posible perder lo que es uno mismo. La muerte, les tengo una noticia fuerte, no existe. El cuerpo se muere. Pero ¿quién dice que somos el cuerpo? Y si no somos el cuerpo, pues entonces no nos morimos. Entonces seguimos vivos. Nuestro cuerpo no. Es muy curioso porque algunas comunicaciones con espíritus o con almas, porque entre el espíritu y el cuerpo está el alma, que también se llama psique. Pero en algunas comunicaciones de suicidas pasa que en cuanto se suicidan quieren meterse a su cuerpo otra vez porque se dan cuenta de que la negrura de sus pensamientos, lo que los hizo suicidarse en primer lugar, los lleva a un lugar bastante feo, porque todo está hecho con el pensamiento. Y como la noción del tiempo es diferente allá, a lo mejor se pasan 5 minutos en ese lugar horrendo y vuelven a nacer. Pues sí, pero ¿y qué tal que los 5 minutos a ellos se les hacen 200 años?
Entonces, no pensemos en cosas autodestructivas, porque es una manera muy distorsionada de ver la realidad. Entonces, pensemos en lo que somos. Pero estamos regresando a nuestro hogar porque estamos intentando entender cómo llegamos aquí. Y si ustedes se acuerdan, en exposiciones previas, llegamos aquí porque hicimos una dualidad. Es decir, nos separamos de Dios. O mejor dicho, creímos separarnos. En realidad nunca nos separamos. En realidad seguimos ahí. Pero como creímos separarnos, esa parte que creyó cayó muy abajo, cayó hasta este mundo, por divisiones sucesivas de la mente que hoy es muy intrincado explicarles. Pero ya vimos que si revisamos algunos de los conceptos de las dualidades, nos damos cuenta de inmediato. Y si me quieres pasar la diapositiva del círculo y los diámetros, por favor, Jorge. Eso es. ¿Ven? Esto es un símbolo de completud. La primera dualidad que hicimos fue el yo y lo que no soy yo. Y esa todos estamos perfectamente conscientes. Yo soy aquí. Espérame, no le cambies, todavía no. Nomás yo y no yo. Esto, por ejemplo, que es mi teléfono, pues no soy yo. Es casi yo porque es mío. Y acuérdense que lo mío es una extensión del yo. Yo, mi, me. Pero empezamos a hacer a partir de eso todas las dualidades que hay. Y entonces sí puedes empezar a pasar las otras, Jorge. Aquí y allá ya está dividido. Introvertido y extrovertido ya está dividido. Muchos y uno ya está dividido. Falso y cierto ya está dividido. Antes y después, y así sucesivamente, muchos diámetros de estos en cuyo extremo están masculino y femenino, cierto y falso, yo y no yo, bueno y malo, ese es uno clásico. ¿Y qué hay aquí en el centro? En el centro hay no dualidad. En el centro, ¿esto es antes o después? Nada, es el presente. ¿Es yo o no yo? No hay ni yo ni no yo. Es uno todo. Aquí es cierto o falso. Aquí no hay ni cierto ni falso, nada más es, que es un concepto muy difícil de tomar. Aquí y allá, no, nada más hay aquí. Y entonces, si vemos cómo tenemos un movimiento oscilatorio entre esas polaridades, como si fuera un péndulo, que poco a poco se va lentificando hasta que se centra. Y justamente cuando se centra, se borran las dualidades, que es lo que proclaman todos los caminos espirituales de regreso a nuestro hogar, el centrarse. Y cayó en mis manos, y a lo mejor muchos de ustedes ya lo han visto, un pequeño video que muestra qué es centrarse. Y centrarse es una palabra que se usa mucho en video, digo en budismo, no en video. Estoy diciendo disparates. Jorge, ¿podrías poner el cortito este de centrarse, el video? Tiene sonido, ¿no? Perfecto. Jorge está poniendo el video de centrarse.
Ella es Miyoko Shida. Tiene 52 años. Lo que vas a ver a continuación es una metáfora de tu vida y de mi vida. Miyoko nos va a dar una lección de centramiento, de hallar nuestro centro. Cuando intentamos reconstruirnos después de alguna pérdida, de un quiebre, cuando todo se vino abajo, solo podemos recurrir a la fortaleza del espíritu. ¿Cuánto pesa una pluma? ¿Cuánto pesa una pluma? Así es el espíritu. Después de que las partes de nuestros sueños han quedado perdidas, cuando nosotros mismos cuestionamos nuestra vida, cuando juzgamos que no podríamos tener de nuevo una esperanza, al conectarnos con espíritu, todas las partes de nuestra historia, de nuestro ser, tienen una nueva oportunidad en un delicado equilibrio, en una concentración, con suficiente tiempo, con calma interior. Podemos recoger las piezas rotas de nuestros sueños. Podemos comenzar a ver quiénes somos realmente en el corazón. Y podemos darnos cuenta cómo aparecen las personas correctas, que encajan perfectamente en nuestros sueños, en nuestra vida, que coinciden con nuestros talentos, con nuestros dones. Y así, en un delicado equilibrio, conjugando el tiempo y la voluntad, una a una, las piezas de nuestra vida empiezan a tomar forma. Entre tanto, mucha gente se pregunta si seremos capaces de lograrlo, si tiene sentido adelantarse al sol para dar gracias. Y nosotros solo sabemos que cuando conectamos con nuestra fuente de amor, todo aquello que quedó postergado, todo aquello que quedó olvidado, empieza a retornar a nosotros. Proyectos, ideales, talentos, capacidades. Demanda de nosotros serenidad, haber perdonado, habernos reconciliado. Nada es sencillo, pero si tienes la suficiente voluntad, nada es imposible. No para ti, que una a una comienzas a tomar las piezas de tu vida y a darles un orden en torno a espíritu. Y así por el camino nos encontramos a personas quizás cuya voluntad había menguado, cuyo espíritu había sido quebrantado. Y esas personas son espejos para darnos cuenta que todo nos rodea, que todo nos influye, que somos una perfecta sincronía con el universo y que cuando asumimos la responsabilidad de nuestra propia energía y cuando levantamos con dignidad nuestro rostro, que cuando somos capaces de creer en nuestros dones, en nuestros talentos, en nuestra esencia, en nuestra alma que es capaz de sobreponerse a nuestras caídas, a todo aquello que quedó atrás, a todo aquello que dolió. Con tiempo, cada pieza comienza a tomar su lugar. Y las partes nuestras, aquello que estaba caído ahora es una elevación de nuestro espíritu. Es el triunfo de nuestra alma. Es la grandeza de nuestro ser, es poder levantarnos, levantar nuestra mirada y contemplar cómo todo nuestro ser entra en una armonía, en una fluidez. Y comprendemos que la vida todavía tiene mucho por ofrecernos y solicitar de nosotros, y sin embargo
Ya nuestro enfoque no está en nuestras heridas, ni siquiera en nuestras cicatrices, solo en espíritu, solo en aquello que le da equilibrio, sentido, significado. Ese equilibrio espiritual, esa conexión con lo místico, con lo intangible, con lo invisible. Eso a partir de lo cual podemos nosotros experimentar esa armonía del ser. Nuestros 4 imperios, mental, emocional, salud y espiritual, en una perfecta sincronía, en una perfecta fluidez. Y aquellos que no dábamos fe de que podrías lograrlo, aquellos que pensábamos que no podrías tener esperanza, quedamos atónitos al ver que una pieza fundamental llamada tu propósito de vida era necesaria, única, para poder sostener tu resurgimiento, tu esperanza, tu nueva vida. Cuando todo se encuentra en perfecto equilibrio con tu propósito, debes saber que lo mejor de la vida está por venir. Ella tiene 52 años. Ella ha retomado las piezas de sus sueños perdidos. Ella levanta su rostro. Ella mira con dignidad. Hemos cerrado un ciclo, nos hemos levantado. El dolor ya no nos pertenece. Y sin embargo, la cosa más bella es considerar esto. ¿Cuánto pesa una pluma? Porque nada de esto hubiese sido posible sin la fuerza de nuestro espíritu, sin aquello que es esencial. Retiras a espíritu y todo carece de sentido y de significado. Esta es tu historia. Esta es mi historia. Adelante. Aún tenemos tiempo. ¿Qué cosa es centrarse? ¿Qué cosa es encontrar un equilibrio? ¿Qué cosa es encontrar las dualidades? ¿Recuerdan qué quiere decir la palabra Advaita? Es no dualidad. Es lo mismo que averiguó Lao Tse en el Tao. Y es lo mismo que averiguó Buda en su camino. ¿Qué guió a Buda por este camino? Un intenso deseo de que cesara el sufrimiento de los seres vivientes. Y eso lo hizo que buscara. Y para aquellos de ustedes que no saben mucho de Buda, déjenme contarles un poquito, porque es muy interesante lo que lo guía. Buda es evidentemente el fundador del budismo, y no se llamaba Buda. Buda quiere decir el que despertó. Él de hecho se llamaba Siddhartha Gautama, de la familia de los Shakyas. Por eso le decían Shakyamuni o Shakyamuni Buda. El Buda histórico nació entre 566 y 563 antes de Cristo. Y nació en una familia muy noble que se llamaban los Shakyas. Era un clan que reinaba en una región que se llamaba Kapilavastu, que ahora se ubica un poquito al sur
en el país de Nepal, ya no está en la India. Su padre se llamaba Suddhona y era el gobernante de los Shakyas. Y su madre, que se llamaba Mayadevi, fue la que trajo a Siddhartha al mundo en una cueva que se llamaba Lumbini, y ella se murió 7 años después de que Buda nació. Siddhartha fue criado por su tía, que siempre estuvo a su lado, la hermana de su madre, y ella se llamaba Mahaprajati. Y él fue educado en mucha riqueza y en mucha opulencia, en un palacio grande. Y ahora les voy a explicar por qué. Siddhartha se casó con Yasodhara cuando tenía 16 años y cuando tuvo 29 tuvo a su primer hijo, quien se llamaba Rahula. Crónicas de seres que están más allá de este mundo hablan de que Rahula, en una vida posterior, fue Jesús. Y Siddhartha fue Felipe, uno de los discípulos, y fue la última vida que vivieron. Y después se fueron allá al uno. Pero en todo caso, cuando nació Rahula, más o menos a los 29, cuentan las crónicas que Buda salió del palacio Siddhartha, sobornando a un cochero. Él tenía prohibido salir. Y lo primero que vio fue a un hombre muy enfermo. Y él nunca había visto eso, porque su padre, Suddhona, de los sabios, que su hijo o iba a ser un gobernante o iba a ser un líder religioso. Y él no quería que fuera un líder religioso y pensó que la religión era producto del sufrimiento. Y entonces trató de alejar a Siddhartha de toda fuente de sufrimiento. Y por lo pronto, cuando alguien estaba enfermo, pues lo sacaban de ahí. Cuando alguien se estaba muriendo, también lo sacaban. Y cuando alguien se hacía viejo, también lo sacaban. Entonces, Siddhartha no conocía nada de estas cosas y cuando vio un enfermo le preguntó al cochero, ¿y qué es eso? Y el cochero le dijo, pues eso es un enfermo. Oye, pero ¿por qué se lamenta? Porque siente dolor, porque está sufriendo. Siguieron adelante y vieron a un viejito todo decrépito. Y Siddhartha le pregunta al cochero que por qué estaba ese hombre en esas condiciones. Le dijo, pues eso se llama vejez y también es fuente de sufrimiento. Y luego pasaron por un lugar donde las personas estaban lamentando alrededor de un cuerpo. Y él preguntó que qué era eso. Le dijeron que eso era la muerte. Entonces vio que los seres humanos sufrían mucho entre la enfermedad, la vejez, la muerte. Y luego le añadió a las causas de sufrimiento el nacer, que se sufre mucho al nacer. Pero él decidió en su corazón erradicar el sufrimiento de los seres vivientes. Les llamaba seres vivientes porque su compasión se extendía a todo lo vivo. Y se fue a vivir una vida de asceta. Él decidió que los ascetas, que comían lo que cabía en el puño de su mano diariamente y dormían poco y se deprivaban de muchas cosas, y pasó algunos años con ellos y se debilitó mucho, pero ellos lo enseñaron a meditar, y cuando vio que se estaba debilitando, decidió que quizás se moriría sin haber alcanzado la meta de aliviar el sufrimiento de los seres vivientes. Entonces decidió alejarse de los ascetas y los abandonó. Ellos se enojaron mucho con él. Si hubiera estado en México le hubieran dicho una palabra que empieza con C, que no voy a repetir, pero que quiere decir miedoso. Y entonces
él se fue de todas maneras y se dedicó a meditar debajo del famoso árbol del Bodhi. Y cuando tenía 34 años, se iluminó debajo de ese árbol, no sin antes sufrir las tentaciones de Mara. Por alguna razón, tanto a Jesús en los 40 días que pasó en el desierto como a Buda cuando estaba meditando, se les acercó el diablo, o sea, el ego. El diablo en budismo se llama Mara. En español me da risa que algunas gentes se llaman Maras y no saben que su nombre es diablo. Y alguien me sugería hoy que si tenía 3 perros les iba a llamar Lucifer, Satanás y Diablo. Pues es lo mismo, es Mara en budismo. Se le acerca Mara a Buda cuando estaba meditando y le dice, mira, ves todas estas mujeres bellísimas. Y le presenta una colección que, bueno, hubiera sido la envidia de Playboy o de Los Ángeles de Victoria's Secret. Estaban preciosas estas damas y, bueno. Y Mara le dijo, todas estas son mis hijas, oye. Yo te doy una, o te doy 2, o te doy todas. Tú agarras lo que quieras, a condición de que dejes de meditar. Y Buda le dijo que no. Y entonces le ofreció mucha riqueza, y muchos castillos, y muchos tesoros, si dejaba de meditar, y Buda le dijo que no. Y luego le dijo, bueno, pues mira, te doy las mujeres, la riqueza, y además te voy a hacer muy famoso. Buda dijo que no. Mara se fue. Y una mañana, viendo la estrella de la mañana, la primera estrella, tuvo una experiencia de iluminación que las crónicas que miden esto dicen que fue la iluminación más grande que se había registrado. Él se levantó integrado con el arco. Todo era una luz intensa, blanca, dorada, bellísima. Se dio cuenta de que el mundo no era real. Se dio cuenta de que todo era ilusorio. Se dio cuenta de que todo era maya, que es un sueño. Y las primeras palabras que dijo fueron muy lindas, Dijo, maravilloso, maravilloso. Todo y todos tienen la sabiduría y la virtud perfectas. Pero continuó diciendo, pero no lo saben. Fíjense, ahí sale el primer veneno, la ignorancia. No sabemos que estamos iluminados ya. No sabemos que vivimos en el corazón de Dios sin ninguna pena. Pero no lo saben por sus apegos, el yo, y otros apegos que tenemos, y sus ideas falsas. ¿Cuáles son las ideas falsas? Las ideas duales. Y entonces, habiendo descubierto esto, Buda se dedicó a tratar de erradicar el sufrimiento en todos los seres vivientes. Y así fue como se hizo el budismo, que el budismo originalmente en India se llama Vipassana. Y todavía existe en India budismo Vipassana. En México hay una corriente que dirige una persona que se llama Vicky Gursa. Para el que quisiera afiliarse, busque a Vicky Gursa. Y ella hace budismo Vipassana, que es el budismo de India. Hay un número de leyendas alrededor del nacimiento de Buda. Su mamá se dice que soñó que un bodhisattva, ya les dije que es un bodhisattva es un ser iluminado que renuncia a entrar al nirvana, es decir, renuncia a irse al todo, para ayudar a los seres vivientes. Y entonces pospone su entrada al cielo, digamos, para ayudar a todos. Y hay muchos bodhisattvas.
Dos son muy famosos. Avalokiteshvara es el bodhisattva de la compasión y Manjushri es el bodhisattva de la sabiduría. Pero la leyenda dice que un bodhisattva entró en el cuerpo de la mamá de Buda y entró en forma de la trompa de un elefante en el costado de ella y la impregnó. Y entonces nació de esta impregnación Siddhartha. El recién nacido, de acuerdo con la tradición, en cuanto nació tomó 7 pasos en cada dirección, fíjense. Simbólicamente se fue en cada dirección, hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y al oeste, 7 pasos cada uno. Y luego estiró un brazo hacia el cielo y otro otro hacia la tierra, o sea, señalando con un brazo hacia arriba y otro abajo, y dijo estas palabras: soy el más grande del mundo, como si fuera un presagio de que supiera que era todo. No era un pensamiento grandioso como yo soy el más, no, era yo soy todo. Eso dijo el bebé. Y dijo también, y este es mi último nacimiento. En eso se equivocó, porque después pactó con Rahula durante esa vida, volver a nacer, y le dijo a Rahula, pero la próxima vez tú enseñas y yo oigo. Y en efecto Jesús enseñó y Felipe escuchaba, y los dos se fueron juntos. Después de esto, dijo, además de ser el más grande, le voy a poner fin al sufrimiento de nacer, de envejecer, de enfermar y de morir. Y en cada uno de los 7 pasos que tomó en cada dirección, floreció un loto. Y esto sale en muchos tankas que son pinturas budistas. Siddhartha mostró datos de perfección desde su nacimiento, y fue cuando los adivinos predijeron que iba a ser o un monarca o un líder religioso. Es más, ellos le llamaron un despierto, un Buda. Y fue cuando al papá no le gustó. Y entonces fue cuando lo sobreprotegió y etcétera, ¿no? Y después de que se iluminó, Buda se dedicó a extirpar el sufrimiento, y en su primer discurso, en el Valle de los Buitres, se llamaba Paranasi, ahí describió las 4 nobles verdades que se llaman. Las 4 nobles verdades, por aquí las tengo, son, la primera se llama Dukkha, con doble K. ¿Y Dukkha qué quiere decir? La vida es sufrimiento. Esa es la primera de las 4 nobles verdades. La segunda se llama Samudaya, con Y. Y dice, Samudaya quiere decir, el sufrimiento tiene un origen o una causa. La tercera se llama Nirodha, con una H en la D y la A, Nirodha. Y es, el sufrimiento puede cesar. Esa tercera es la esperanza de todos nosotros. El sufrimiento puede cesar. Y la cuarta se llama Magga, con doble G. Y Magga es el modo de que cese el sufrimiento. El modo de que cese el sufrimiento es el camino de los 8 aspectos, de los cuales no vamos a hablar hoy, pero lo tocaremos en otra de las clases. Vamos a hablar de Dukkha, la noble verdad de que la vida es sufrimiento. Se interpreta erróneamente que la vida es solo sufrimiento, solo dolor. Y de aquí sacan
algunos críticos del budismo que el budismo es pesimista. Y no es así. Sería pesimista si dijera que todo es sufrimiento y si dijera que no hay remedio. Entonces, dukkha es sufrimiento, pesar, dolor, miseria. Es en la, digamos, capa más superficial. Eso es, sufrimiento, pesar, dolor, miseria. Pero si uno ahonda en dukkha, encuentra que debajo de ese sufrimiento, pesar, dolor y miseria hay imperfección. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Sufrimos por ignorantes, por imperfectos. Hay impermanencia. Creemos que todo se acaba. Y eso es falso. Creemos que todo se va, que la vida misma se extingue. Y eso tampoco es cierto. Buda también habló, cuando hablaba de dukkha, de una gran lista de causas de felicidad. Y dijo la felicidad, por ejemplo, de la vida en familia. Y habló extensamente de eso. La felicidad del recogimiento, de recogerse en uno mismo, que también proporciona dicha. La felicidad del placer sensual, que también es un tipo de felicidad, el placer de los órganos de los sentidos. La felicidad del desapego cuando uno tiene apegos, la felicidad de soltar. Y habló básicamente de una felicidad maravillosa, que es la felicidad que se experimenta cuando uno entra en una concentración absoluta meditando y se llama samadhi, con DHI al final. Buda era realista y objetivo y decía que en relación a la vida y al gozo y a los placeres sensuales había que entender claramente tres cosas. Primero, que existe una atracción hacia ese placer o disfrute y hay peligros. Hay malas consecuencias de que no queremos que nunca termine ese placer. Y las consecuencias de la insatisfacción es que es impermanente, termina. Y luego habló de cómo se libera uno de esas cosas. Y entonces habla, por ejemplo, de la atracción. Pues ve a alguien, a una persona muy atractiva y es atraído hacia esa persona. Todos hemos experimentado esto, todos nos hemos sentido atraídos hacia alguna persona, pero esto no es permanente, o quizá lo atractivo de esa persona no es permanente. Y por eso Jesús enseñó después, y hablaremos algún día, de la relación de amor especial y cómo no puede durar, y cómo es una gran trampa del ego. Y obviamente, cuando encontramos gozo y nos deprivan de este gozo, se pone uno triste, irracional, desequilibrado, y hasta puede uno cometer errores y activar totalmente el segundo punto, que es las malas consecuencias de la insatisfacción. Hace uno cosas autodestructivas. Ahora bien, si no se tiene apego, si uno es desapegado, empieza a gozar de una cierta libertad. Cuando se tiene, se goza, y cuando no, se deja ir. Y pocos sabemos lo que es dejar ir. Y miren nada más, ¿cómo se llama el título de este libro? ¿Lo ven todos? Dejar ir. Es algo que sabemos tan poquito, no sabemos dejar ir. Y por eso es que mi maestro nos comparaba a los monos. Decía que la carne de mono era muy apreciada en los mares del sur y a los monos los atrapan poniendo un dulce o una fruta dentro de un coco y amarran el coco a un tronco.
Entonces el mono mete la mano, vean, agarra la fruta y cuando la tiene agarrada no puede sacar la mano. Eso es un apego. Y entonces llegan los cazadores y los matan a palos. Y se comen su carne, que es muy apreciada. Pero mi maestro decía, pero los monos son más listos que nosotros, porque 1 de cada 10 monos suelta la fruta y sale corriendo. Y nosotros de 10 no soltamos la fruta y nos matan a palos. Porque así somos de apegados, sobre todo a nuestras ideas, sobre todo a tener razón, sobre todo a ser especiales. Vean qué apegos. Yo soy especial por. Cada quien conteste esa pregunta, ¿por qué es especial? Y van a ver que cada quien va a ser especial por algo. Y el que no es especial por alguna cualidad lo hace al revés. Yo soy especial porque sufro muchísimo, porque soy muy miserable, porque nadie me quiere, porque... Y entonces, el dukkha se puede atenuar si dejamos ir. Y claro, la última cosa que debemos dejar ir es el yo. Y eso es a lo que estamos más apegados y más agarrados. Yo. Y entonces este yo nos tiene atrapados como la fruta al mono y nos matan a palos. Porque la mayor parte de las muertes son desagradables. Y a pesar de eso no soltamos. Y no soltamos al yo. Y el yo es el que nos hace creer en la muerte. Si soltáramos el yo, sabríamos que no hay muerte. Pero bueno, ahí tienen el dukkha, que es el sufrimiento ordinario, porque las cosas son impermanentes y porque está condicionado. Es decir, se necesitan ciertas condiciones para que haya este placer. El dukkha tiene 3 sectores o áreas. Y por eso hay algunos budas que se les refleja con una vasija y una mano en la vasija. Ese es el Buda de la medicina, pero es la medicina del alivio del sufrimiento. Y solo se va haciendo el desapego de este sufrimiento con honda sinceridad, con aceptación, que es una de las llaves. Y todo esto tiene que ver con nuestra vida y tiene que ver con nuestra muerte y tiene que ver con el dolor que experimentamos entre estos 2 puntos. Aquí, las enseñanzas de Buda se llaman el Dharma. Entonces está el segundo de los llamados 3 tesoros. El Buda es uno, el Dharma es otro, son las enseñanzas, y la Sangha es otro, son los discípulos de las enseñanzas. Esto permite que ocurran volverse uno con el sufrimiento, y cuando se vuelven uno con el sufrimiento se rompe la dualidad del yo y el que sufre. Entonces, cuando no hay yo, ¿quién sufre? Nada más hay sufrimiento. Y al respecto, dice un maestro de Advaita, que el logro mayor se produce cuando no hay nadie aquí para lograr nada en absoluto. Y también dice, déjenme encontrar la referencia, dice, la vida no te debe nada. Si asumes esa actitud, te sientes agradecido por todo. ¿Qué has hecho para merecer 30 años de oxígeno fresco?
¿Qué ha hecho nadie para tener un corazón que late, aunque uno esté dormido? ¿Qué has hecho para merecer nada en absoluto? E incluso, ¿quién eres tú? Si contemplaras estas cosas profundamente, no serías arrogante y sufrirías mucho menos. De hecho, si eliminaras la arrogancia, no sufrirías, valorarías la vida en todas sus expresiones. Y entonces, un hombre le dijo en una ocasión al maestro de Muji, que se llamaba Sri Nisargadatta, le dijo: Maharaji, tus palabras resuenan profundamente en mi corazón. Siento su poder y sé que son verdad. ¿Por qué le dijo a la pregunta de qué hay del dolor físico, qué hay del sufrimiento? Y Maharaji le contestó: entrega tu existencia a la existencia y quédate en silencio. Todo es gracia. Si realmente tuvieras libre albedrío y el poder de conformar tu destino, de crear tu vida ideal, lo más probable es que dejaras fuera las incomodidades, todo lo que es un desafío para tu ego, todo lo que expone los sentimientos de culpa o vergüenza o cualquier otra cosa que amenazara tus apegos. Excluirías todas estas cosas y las reemplazarías por experiencias con sabor a chocolate. Por más que intentes construir y asegurarte una vida que satisfaga tus proyecciones, no llegarías a conseguir en calidad y auspiciosidad la vida que se despliega sin la intención y sin el sufrimiento. Y entonces este hombre le dijo: tus palabras resuenan profundamente en mi corazón. Siento su poder y sé que son verdad. Pero si tengo que ser honesto, a la hora de describir mi experiencia, tengo que admitir que a lo largo de mi vida estoy continuamente experimentando sufrimiento. Y el Maharaji le replicó a lo que él dijo: estoy continuamente experimentando sufrimiento. Vean qué cosa. No, le dijo, eso no es verdad. No estás experimentando sufrimiento, estás sufriendo tu experimentar. Es exactamente al revés. ¿Se dan cuenta de esto? ¿Alcanzan a ver esto? ¿Alcanzan a ver que no estamos experimentando sufrimiento? Estamos sufriendo nuestro experimentar. Lo tenemos totalmente al revés. Si no estuviéramos experimentando, no estaríamos sufriendo. Pero tenemos que experimentar por la búsqueda idiota esta que tenemos de las cosas placenteras. Y entonces le preguntan de nuevo acerca de las palabras de estás sufriendo el experimentar. Le dice: os contaré una historia. Un hombre que sentía mucho dolor fue a ver a su médico. ¿Qué puedo hacer por ti?, le preguntó el doctor. Me duele todo, dijo el hombre. Cuando me toco aquí, explicó tocándose con el dedo un punto cerca del corazón, duele. Y si me toco aquí, añadió, tocándose la nariz, uy, también me duele. El médico le miraba perplejo mientras el hombre seguía. Cuando me toco aquí, dijo tocándose el estómago, me duele muchísimo. A continuación se tocó un párpado y volvió a gritar. De modo que el médico le realizó un examen físico completo y finalmente le dijo: señor, no veo que haya nada mal en las zonas que me ha indicado. El problema es que tiene usted el dedo roto. Por eso todo lo que toca le duele, ¿ve? ¿Entienden la metáfora? Es decir, tocamos las áreas dolorosas que creemos dolorosas con el dedo roto. Entonces, ¿cómo no nos va a doler todo lo que tocamos? Se tocan la nariz, les duele. Tienen el dedo roto. Se tocan el ombligo, les duele.
Eso es lo que quieren decir las palabras, no estás experimentando sufrimiento, estás sufriendo tu experimentar. Y bueno, esta es la verdad, la primera de las nobles verdades, el sufrimiento. Pero ¿cómo le hacemos? A ver, vamos a hacer algo práctico, ahora mismo. En la sesión previa les expliqué qué era el jara, ¿se acuerdan? Sí se acuerdan, ¿verdad? Una bolita del tamaño de un limón que se ubica entre mi ombligo y mi pubis, pero exactamente en el centro de mi abdomen. O sea, si me pongo una mano adelante y otra atrás, el limón tiene que estar en medio. Y exactamente entre el ombligo y el pubis. O sea, es el bajo vientre. En el jara está nuestra conexión a toda la energía del universo. La energía sería el estado intermedio, la energía sutil. ¿No les parece una coincidencia que los bebés nacen en el jara? Y por el jara, en el jara de la mamá se gesta el bebé. Y en el jara del bebé se gesta la vida a través del cordón umbilical. Entonces el jara debe ser importante, ¿no? Y entonces el jara lo usamos como punto de concentración. Déjenme explicarles la teoría primero. En teoría, si estamos profundamente concentrados en el jara, poco a poco esta energía que fluye hacia el jara, que se llama yoriki, con J, J-O-R-I-K-I, yoriki, se va acumulando. Y cuando el yoriki alcanza cierto punto, que no es muy difícil, de veras, lo juro que no es muy difícil. Cuando el yoriki alcanza cierto punto, de repente entra uno en un estado que se llama samadhi. Es como si se abriera un vasto espacio, como si se perdiera la individualidad. Y ese es el principio de la conexión, el samadhi. En budismo, el samadhi es la respuesta al sufrimiento, porque en el samadhi ocurre lo que decía Dogen Zenji, el famoso maestro iluminado de Japón, el que les decía que es un tesoro del Japón. Decía, si quieres entender qué es el yo, tienes que olvidar el yo. Y si olvidas el yo, eres iluminado por las 10,000 cosas. Vamos a tratar de experimentar esto tantito, ¿no? Vamos a meter yoriki en nuestro jara y vamos a ver qué pasa, ¿sí? En budismo, tradicionalmente, para localizar el jara, se hace un gesto que se llama mudra. El mudra es, como les estoy enseñando, se une el dedo más largo, el cordial, y el resto de las manos se ponen así y se ponen los pulgares juntos, así, haciendo un óvalo. Me voy a parar para que lo vean. Ahí está el óvalo. Ese óvalo lo pongo sobre mi jara. Bueno, no puedo brincar para que me vean, pero lo puse sobre mi jara. Es decir, mis pulgares estarían a la altura de mi ombligo y mis otros dedos a la altura de mi pubis. Y en el centro de ese mudra, que es un gesto, está mi jara, pero adentro. Hagan el mudra, no es muy difícil de hacer. Otra vez se los enseño, así. Es un óvalo. Mis dedos pulgares apenas si se deben tocar y describen en las técnicas de meditación que si me pusieran una hoja de papel me la podrían quitar de lo tenue que es el toque. Abajo, los dedos, la coyuntura del dedo medio debe coincidir con la coyuntura del dedo medio del otro lado. Así. Esta coyuntura coincide con esta coyuntura. Y entonces queda así. Es un óvalo.
y yo lo pongo sobre mi jara. ¿Ya tienen todo su vuelo? A ver, muevan su cabeza que sí. Sentados. Esta meditación se hace sentado. Puede hacerse recostado, pero no acostado. Acostado, el yoriki es tan poderoso que los adormece. Entonces, empiecen cerrando sus ojos y poniendo su columna vertebral, respetando sus curvas, derecha. Si no la ponen como un palo rígido, nada más derecha. Y empiecen a inspirar desde su jara. Tomen aire desde su jara y saquen el aire desde su jara. Y dejen la respiración ser libre. Déjenla ser. Y respetan cómo entra el aire hasta su jara y cómo sale el aire desde su jara. Y toda la concentración está en este círculo que está haciendo la respiración, entrando y saliendo, entrando y saliendo. La respiración tiene una energía sutil que se llama prana. Y el prana que están metiendo en su jara lo está cargando de yoriki. Ki es energía, yori es universo. Es la energía del universo. El prana entrando directo en su jara, en el limoncito. Y lo va prendiendo. Con cada respiración entra más prana. Y no sale. Fíjense qué cosa. El jara lo capta. Entonces entra más energía de yoriki y no sale. Y entra más con la siguiente respiración y no sale. Y poco a poco se van llenando. Sientan cómo se van llenando de yoriki porque empieza a rebasar el jara y empieza a inundar todo lo que está alrededor. Y si siguen respirando hacia su jara y metiendo yoriki, el yoriki se empieza a extender hacia sus piernas y hacia lo alto de su abdomen. Y si siguen respirando hacia su jara, entra más prana y más invade su cuerpo. Y se van llenando sus piernas y su abdomen y su tórax. Y sigue entrando prana hacia su jara. Y se sigue desparramando y invade su tórax. Y empieza a subirse sobre sus hombros hacia sus brazos y a bajar por sus piernas hacia sus rodillas. Y baja más hacia sus pies y sube más hacia su cuello y hacia sus brazos. Y cada respiración contiene prana que conecta por el jara y se queda, no sale, sigue llenando su cuerpo. En unos minutos, su cuerpo está lleno de energía, lleno. Es como una luz brillante. Pero como sigue entrando y no sale, pronto empieza a salir de su piel. Al principio es como una capita de 1 centímetro alrededor de ustedes, pero sigue entrando el prana hacia su jara y se extiende este hálito de energía más. Y sigue entrando porque siguen ustedes respirando con su jara. Y pronto es como una especie de contorno de su cuerpo, muy luminoso. Lo vería un vidente, ustedes no, porque no ven el prana. Pero sigue entrando. Y
pronto están ustedes envueltos en un globo de energía blanca dorada. Y ahí se olvidan de la individualidad y se pierden en el samadhi. Toma algunas sesiones de práctica. No se decepcionen si no sienten, pero muchos sienten. Están en un huevo de energía prana que entró por su jara y fue inundando su cuerpo y los lleva a un estado de samadhi perfecto en el que se olvidan de ustedes y entran en un lugar espacioso, enorme, lleno de paz y lleno del presente, porque su respiración, el prana, los ubicaba en el presente, en el instante. No había antes ni después, no hay. Mientras uno respire por su jara, no hay más que el instante. Es lo único que existe. Es el instante puro. Lo que posteriormente en sus enseñanzas Jesús le llamó el instante santo. Santo quiere decir unido, no quiere decir ninguna otra cosa. Entonces están en el perfecto instante, en el micro instante, montados en el tiempo. Y se dan cuenta que el tiempo no existe. Están en el instante presente más chiquito, conectados con su ser profundamente. Su ser los invadió completamente. Experimentan paz, experimentan tranquilidad. Es rico estar ahí. Se podría uno quedar ahí horas. Por eso en los retiros uno empieza a meditar a las 4:30 de la mañana y termina a las 9 de la noche. Claro, con periodos de descanso. Pero puede uno aguantar ahí sentado en un cojín todas esas horas porque está en ese huevo de energía cuya explicación les acabo de dar. Es prana, yoriki, entrando a su jara por la gran boca del jara y extendiéndose primero adentro de su cuerpo y luego rebasando los límites de su piel y envolviéndolos en un globo de energía tan linda, tan pacífica, tan disolvente del ego. Quédense unos segundos ahí. Quédense quietos. Vamos a quedarnos ahí unos 2 o 3 minutos. Estamos adentro de un globo de energía en completa paz. Y si se atraviesan pensamientos, déjenlos ir. Como les dije la vez pasada, es como si estuvieran en una estación de trenes y los pensamientos fueran trenes. No se suban a ninguno. Déjenlos ir. Pasan pensamientos. Pasan como burbujas si estuviéramos abajo del agua. Y nosotros estamos en paz, quietos. Esténse quietos ahí un par de minutos.
poco a poquito, sin ninguna brusquedad, vayan regresando poco a poco a su cuerpo, a la sensación normal, ¿eh? Y hagan pequeños arcos con su cuello hacia los lados, así. Un poco más centrados, un poco más centrados, hasta que queden verticales. No queden verticales, están de regreso. Pero no están de regreso igual. ¿O sí? ¿Eh? ¿Quién está igual que cuando empezó? Levante la mano. ¿Nadie levantó la mano? Sí. Ismael, ¿tienes algo que decir? Prende tu micrófono y dilo. Sentí una relajación profunda. Espérame, es que me... A ver, otra vez dilo. Que si estás igual que cuando empezaste. No, no estoy igual que cuando empecé. Es que levantaste la mano. Sí. Perdón. No entendí la Levanta pregunta. la mano que está igual. Nadie levantó la mano. Yo, por güey. Encontraron algún recodo de paz. Y noten que no han cambiado sus circunstancias. ¿De dónde salió esa paz? De ver las cosas de otro modo. Eso es todo. Debe haber otro modo de ver esto. Y lo voy a adoptar. Y en lugar de verlo con mi ego, lo voy a ver con mi ser. Y les acabo de enseñar una técnica de verlo con su ser. Porque no hay manera más fácil de quitar la óptica del ego que quitando el ego. Y si se llenan de yoriki, quitan su ego porque los inunda la luz. Y se abre una cosa muy bella. La meditación budista puede ser extraordinariamente adictiva. No en el sentido negativo de una adicción, sino en el sentido positivo de que uno busca paz y se siente esa paz. Se siente. Yo quisiera oír algunos comentarios de lo que sintieron. Ahora sí podemos hacerlo de viva voz, pero hagan comentarios breves. Si alguien agarra el micrófono, los otros se van. Entonces, abran su micrófono, levanten la mano primero y yo les digo quién fue. A ver, Armando. Gracias, pues precisamente en un momento en que me olvidé de mi yo. ¿Ves? Completamente. No era yo. Estaba consciente que era yo, pero no era yo. No sé cómo explicarlo. Pero al final, yo creo que ese era parte del objetivo, porque me sentí pleno. Muy bien. Correcto. Muy bien. Gracias. ¿Quién más? ¿Quién más quiere comentar algo? Yo, Alicia. Alicia, dime. Sentí una relajación en mis músculos por dentro, por fuera, impresionante. Desde ayer estaba muy tensa y no puedo creer que en 5 minutos me relajé tanto. Eso hace la paz. Sí. La paz te relaja. Te felicito. Gracias. Salomón, dime. Comenta, Salomón. Sí, yo también sentí una paz. Sí me costó un poquito de trabajo al principio, pero después sí me sentí en una relajación, en una paz, y más bien viendo estas luces doradas y blancas y plateadas. Es una sensación muy, muy agradable. Muy bien. A ver, Lila,
Tienes que prender tu micrófono porque si no, no se oye. Pero hay un microfonito que tiene una rayita. Cuando se quite la rayita, que es que se quita el micrófono. Hola. ¿Ya? Ahora sí. Ya. Yo no quiero salir de este estado. De veras me quiero quedar aquí. Pero aparte sí me perdí. Yo no era yo, ya no sentí que estaba yo. Me quiero quedar en este estado. De veras, es magnífico. Gracias. Tú lo hiciste solita. Gracias. Hace mucho que no sentía el perderme, el estar no me quiero salir, me quedo aquí, me voy a quedar todo rato porque estoy encantada. Te agradezco mucho. Mucho. Te olvidaste de ti, eso fue lo que Me pasó. olvidé. Sí, absolutamente. ¿Quién más? Gracias. Yo, Mariano, Hortensia. Sí, Hortensia, dime. Yo, la verdad, Está bárbaro. estuviera flotando. Eso fue lo que me sucedió. Y sentía que no estaba aquí. O sea, que era pura energía. Muy bien, hija. Gracias. ¿Te olvidaste de ti también? Sí. Sí. A ver, Moni González, di algo. Eso es, activa tu micrófono, ya. Yo hice yo lo hice junto con Álvaro y mi sensación fue al principio entrar como en paz, pero después sentí como cuando nos dijiste que empezaba a salir de nosotros esto que ya no conteníamos en la piel, sentí como una unión con Álvaro y dije, ay, esta burbuja se hizo más grande. Como si no hubiera o sea, como que no estaba separada de él, sino como los dos juntos. Muy bien. Acaban de tener una chispita de lo que hizo Buda con su vida, de lo que hizo Siddhartha Gautama para aliviar el sufrimiento de las personas. Los enseñó a olvidarse de sí mismo. Los enseñó a parar sus pensamientos. Los enseñó a ser, nada más. No a experimentar sufrimiento, dejar de experimentar. No a sufrir el experimentar. Este experimentar que acaban ustedes de tener no es sufrir, es nada más experimentar. ¿Quién quiere decir algo? A ver, Jorge, ¿tú qué sentiste? ¿Ahí estás? Sí. ¿Qué pasó? Para mí fue una experiencia muy similar a una meditación en la que me ayudaste muchísimo a encontrar mucha salud, mucha paz, mucho relajamiento. No sé si la recuerdes, que es algo muy, muy fuerte. Sí, la recuerdo. Empecé a sentir muchísimo relajamiento, hasta que de repente me costó trabajo escucharte para regresar, pero mucha alegría, mucha felicidad. Muy bien. Me gustó. Qué bueno. Acaban de tener una probadita, porque es una probadita, ¿eh? Ustedes imagínense un retiro budista, ¿sí?, en el que se empieza a meditar muy temprano, en el que se come ahí, en el centro, unos tazones que son representativos de los tazones de Buda. Se hace un poco de trabajo, hay ciertos descansos y se vuelve a meditar. Son periodos de media hora y generalmente son 3 periodos seguidos y luego un break, 3 periodos seguidos y luego un break, así hasta las 9 de la noche. Y algunas gentes experimentan unos ataques de risa que verdaderamente se retuercen en el suelo, porque es tal el gozo y el júbilo que se siente, porque es júbilo. Uno se ríe no de algo chistoso, sino de júbilo.
Y entonces se va sintiendo esto. A ver, Malú Cruz, ¿tú qué sentiste? Gracias, buenas noches. Bastante paz. No, me transporté a un lugar dorado, muy brillante. Sentí como un remolino dentro de mí. Me perdí igual que los compañeros. Agradezco mucho esta meditación, relajación. Gracias, muy amable. De nada. A ver, Eli Ugalde, dime qué sentiste. Ay, pues, sentí muy rico, como mucha paz, mucha tranquilidad y me siento como en calma, como en otro ritmo. Yo soy como muy acelerada y todo deprisa y ahorita me siento como en otro ritmo, con otra frecuencia. Gracias, Mariana. Acelera el licenciado. ¿Perdón? Que te acelere el licenciado que tienes junto. Me hace... Ricardo, tú estás muy callado. A ver, habla. Tú, Ricardo, el de rojo. Sí, gracias. Mira, yo sentí mucha paz, sentí mucha relajación, me sentí demasiado ligero y dentro de mi cuerpo siento mucha tranquilidad al respecto y me siento demasiado bien. Muy bien. Bueno, les decía que acaban de tener una probadita de algo a lo que Siddhartha dedicó toda su vida, a erradicar el sufrimiento. Y sí lo logró. Sí lo logró con una enorme persistencia, sin modificar las condiciones de la vida, sino modificando cómo se percibe la vida. Es decir, cambió la manera de ver las cosas. Cambió el ángulo. Y claro, ha sido uno de los grandes iluminados. Cuentan que el encuentro con su hijo, que ocurrió hace muchos años, Rahula, su hijo, posteriormente Jesús, lo encontró después de muchos años. Y el encuentro fue portentoso. El padre y el hijo se reconocieron de inmediato, se abrazaron largamente y empezaron a trabajar juntos. Buda murió cuando tenía 80 años, porque percibió que la comida estaba envenenada. Era un cerdo echado a perder, lo que estaba ofreciendo de comer, y entonces él se la comió toda para que nadie comiera. Y claro, se murió. Y ya en su lecho de muerte, de llegar a su grupo, le dijo: maestro, yo acabo de llegar a su grupo y no he aprendido, por favor dígame algo que me sea útil en la vida. Y entonces él le dijo: quiere poquito. ¿Sí? Es decir, le advirtió de que los deseos son el segundo veneno. El primero es la ignorancia. Los deseos son el segundo. La frustración y el enojo que se siente cuando no cumplimos nuestros deseos es el tercer veneno. Luego les voy a enseñar cómo interjuegan estos venenos. Pero bueno, hoy hablamos de budismo, básicamente. Y nos vamos a centrar en otras disciplinas. Tenemos que hablar de Vedanta, y tenemos que hablar de Tao, y tenemos que hablar de las enseñanzas de Jesús, claro que sí. Y hoy, a pesar de que son 10 para las 9, pues terminamos temprano. Le agradezco mucho a todos, mucho su presencia. Recuerden que entre más somos, más nos acercamos y uno que somos, y más rápido es nuestra jornada de regreso
lugar de donde nunca hemos salido. Vamos a despertar, ¿no? Los invito a despertar, ya que dejemos de sufrir. Que tengan una linda semana, nos vemos el próximo jueves. Gracias, Mario.